Sean bienvenidos a los que se han estado conectando a estas horas o a los que ya se han conectado. Sean bienvenidos en esta noche otra vez y que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar con la palabra que habíamos quedado, que no terminamos hace 15 días, con respecto a las 7 caracteres del hombre de Dios en tiempos peligrosos. Nuestro hermano estuvo leyendo ahí 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Amén. Voy a hacer primero un pequeño resumen, porque habíamos visto hace 15 días 3 puntos sobre la importancia de ese carácter del hombre de Dios en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo en día de hoy. Primero habíamos visto que Pablo aquí nos está dando una advertencia, nos está diciendo que también debes, o sea, ese debes es que es un deber de nosotros que debemos de tener presente, hermanos, de que estamos viviendo tiempos peligrosos y que dentro de esos puntos había lanzado yo una pregunta donde yo les dije, y se las voy a leer de nuevo: ¿cuál ha de ser el carácter de un hombre de Dios en estos días? ¿Cuál cree usted, hermano o amigo o hermana que nos está viendo? ¿Cuál cree usted que debe ser nuestro carácter en estos tiempos que estamos tan peligrosos? Porque Pablo vivió tiempos peligrosos y cada uno de los apóstoles y de los profetas, ellos también vivieron tiempos peligrosos, pero nosotros en hoy día estamos viviendo tiempos peligrosos. Y recuerde que yo les había mencionado 7 características de un hombre de Dios en tiempos peligrosos, para que esté preparado para poder salir adelante, para que la fe no decaiga, para que crezcamos en el Espíritu cada día, para que nos ayudemos unos a otros, que nos ayudemos como iglesia, para que podamos avanzar en nuestra vida social también y en nuestra vida secular. Número 1, yo les había hablado sobre la visión espiritual. Les había hablado también sobre una fe personal. Les había hablado sobre la consagración a Dios. Y después les mencioné los otros puntos que son los que vamos a ver ahora, después de que terminemos este resumen. Ok. Vamos a irnos a 1 de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12, y se lo voy a leer. Dice así: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en 2 de Timoteo 3:17 dice lo siguiente: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, vimos que uno de los grandes ejemplos es Pablo. Pablo tenía estas 7 características para estar preparado en sus tiempos peligrosos. ¿Por qué Pablo estaba preparado? Porque Pablo, en una de las cartas de él, en 1 Corintios capítulo 11:1 dice: sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y les había lanzado una pregunta: ¿cuántos de nosotros como hombres podemos decir lo mismo que Pablo dijo? ¿Por qué? Porque Pablo, número 1, Pablo se enfrentó en tiempos peligrosos, igual como los que estamos viviendo nosotros hoy en día. Número 2, Pablo se enfrentó a todo tipo de obstáculos, así como lo que estamos viviendo nosotros en los tiempos de hoy día. Y número 3, Pablo también se enfrentó a diferentes creencias como las que estamos viviendo en hoy día. Pero aún así Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿nosotros podemos decir lo mismo de eso? ¿O qué diremos? ¿Estaremos totalmente preparados? ¿Seremos fieles a lo que el Señor nos quiere enseñar? Si no es así, hermano, en esta noche vamos a aprender. Ok, número 1, la visión espiritual. Pablo tenía muy claro lo que era la visión espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque a Pablo le fue revelado el Hijo de Dios. A Pablo recibió revelación acerca del propósito de Dios en su vida. Y número 3, el papel que cabía dentro de ese propósito que Dios tenía preparado para Pablo. Ahora pregunto, ¿somos nosotros igual que Pablo? ¿Sabemos eso?
Se nos ha sido revelado el plan de Dios. Se nos ha sido revelado el propósito de Dios. Estamos nosotros entendidos de cuál es ese propósito de Dios en nuestra vida y cuál es mi papel. ¿Sabe por qué Pablo sí lo sabía? Porque Pablo se metió mucho a la palabra de Dios. En los tiempos de Pablo estaban todas las enseñanzas de Jesús y estaban también las enseñanzas de los profetas. Y Pablo con eso empezó a enseñarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos de enseñar a otros lo mismo que Pablo enseñaba, tener esa visión espiritual. Número 2, Pablo tenía una fe personal. ¿En qué creía Pablo? Pablo creía en el Evangelio. Pablo creía en el Evangelio que se nos fue dado a nosotros que la conocemos. Pablo creía que Jesús vino y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, que también Él murió por cada uno de nosotros. Pablo todo eso lo sabía. Pablo creía en todo eso. Pablo tenía esa fe personal, aumentaba su fe en su vida con base a lo que habían enseñado los apóstoles, con base a lo que Jesús le enseñó a él. Eso mismo Pablo que estaba creyendo. Y Pablo todo lo que creía nos lo fue dado a nosotros. Así que hermanos, si usted cree en la palabra de Dios y tiene fe que Cristo vino, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, esa misma fe yo debo aumentarla y debo compartir esa fe a otros. ¿Por qué? Porque mi fe es una experiencia de mi testimonio, de mi vida diaria, personal. Porque Pablo algo muy presente nos lo dijo dentro de esa fe. Y dijo esto, que debemos de dar las buenas nuevas. Dijo Pablo que lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, eso debo yo de anunciar. ¿Lo hacemos, hermano? ¿Tenemos esa fe como la tenía Pablo? Ahora, conociendo sobre lo que es la visión espiritual de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y teniendo esa fe personal en Dios, en Cristo Jesús, y entendiendo esto, les había tocado también el punto de que yo debo tener una vida consagrada a Dios. ¿Cuánto tiempo de mi vida yo me consagro a Dios? ¿Cuánto tiempo de mi vida yo escudriño la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo yo estudio la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque si yo me pertenezco a Dios, si yo existo por Dios, entonces debo hacer las cosas que le agradan a Dios. Habíamos comentado eso, ¿verdad, hermanos? Amén. Habíamos comentado que también de que es necesario que mi vida se consagre íntimamente a Dios cada día de mi vida, cada instante de mi vida y cada segundo de mi vida. ¿Por qué? Porque yo debo vivir una vida en sacrificio vivo cada día. Y debo vivir solamente ¿para quién? Para Dios. Ok, ahora ya conociendo, hermano, este resumen, vamos a entrar de lleno entonces ya al punto número 4. Dice que yo debo tener una vida de sujeción a otros siervos. Pablo nos encomienda de que yo debo estar sujeto primeramente y número 1 a Cristo Jesús, porque él menciona en las cartas de que Jesús es la cabeza de la iglesia, que es la piedra angular. Entonces, si Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces dice que yo debo estar sujeto ¿a quién? A Cristo Jesús. Dice que yo debo hacer todo lo mismo que hacía Cristo Jesús. Dice que yo debo caminar con base a las enseñanzas que también Pablo nos fue enseñado por medio de la doctrina de Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, número 1, me está enseñando que yo debo estar sujeto a Dios. Número 2, dice que yo debo estar sujeto también a aquellos siervos que son mis pastores, mis líderes. Dice que debo también estar sujeto a mis líderes. Dice que debo estar sujeto también al jefe de trabajo, a las autoridades. ¿Para qué? Para que mi corazón esté preparado, para que yo ande en una vida de testimonio, ande en una vida de ejemplo y pueda entender de que yo no me pertenezco, sino que yo le pertenezco a Dios. Punto número 5. Lealtad a la verdad. Y vamos a irnos aquí, hermanos, a Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 14. Vea lo que nos enseñan con respecto a mi lealtad a la verdad. ¿Cuál lealtad? ¿A cuál verdad, hermano, se refiere? A la palabra de Dios, a la verdad que me ha sido enseñado desde niño, a la verdad.
porque dice que yo fui escogido desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre Dios nos escogió. Y hemos sido enseñados desde pequeños, otros han sido enseñados desde el momento en que aceptaron a Cristo y vinieron. Pero dice que yo debo estar sujeto a esta verdad. Le debo ser leal. ¿A qué es lo que crees tú? ¿A dónde estás poniendo tu fe? ¿Cuál es tu verdad? Y vea lo que nos dice el versículo 14 del 59. Dice así: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho a la verdad. Vayámonos también a Jeremías capítulo 7, versículo 28, dice lo siguiente: les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Entonces, hermanos, vea lo que nos está enseñando este pasaje. Primero, que la verdad la tenemos oculta. Muchos hay veces de nosotros ocultamos la verdad. Hasta nos da vergüenza demostrar que somos hijos de Dios. Tal vez yo no sé cuál es nuestro testimonio en nuestro trabajo, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos nacido con Cristo Jesús en nuestro corazón, si hemos tenido ese nacimiento, si hemos tenido ese arrepentimiento, si hemos entregado todo nuestro corazón, si nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar es con respecto a la verdad, a las escrituras. Porque muchos de nosotros, y esto se lo estoy hablando a nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, a los que hemos dicho que hemos nacido de nuevo, a los que hemos dicho que sí aceptamos al Señor como Señor de nuestra vida, a los que decimos que vivimos una vida de cristianos, hay veces resistimos a la verdad. ¿Y por qué digo que resistimos a la verdad? Porque hay veces no la predicamos. La vez pasada les había dicho que dijo Pablo que lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado, dice que de esto debo de anunciar. Y muchos de nosotros a veces ni siquiera le predicamos al que se nos sentó a la par en el bus. No le predicamos a nuestros compañeros, no le predicamos a nuestras familias, a nuestro vecino. No le predicamos de la verdad. A veces nosotros la ocultamos, la resistimos. Inclusive, hermanos, vea qué peligroso es esto en estos tiempos, que debilitamos la verdad en nuestros corazones. ¿Y ustedes saben por qué debilitamos la verdad en nuestros corazones? Porque no la queremos estudiar. ¿Cuántos nos ha dicho que escudriñemos la palabra de Dios? Que nos metamos a la palabra de Dios, que nos empapemos de las verdades que existen aquí en la palabra, porque la palabra de Dios dice que es como un espejo para nosotros, nos va desmenuzando, nos va diciendo todas las cosas que debemos de ir cambiando, nos va sacando todos los trapos sucios, nos va formando. Pero a veces no queremos eso, queremos vivir una vida light, un cristianismo light. Y dice aquí, vea lo que está diciendo Jeremías y lo que dijo Isaías, que nosotros como hijos de Dios, como pueblo suyo, dice que ocultamos la verdad, resistimos la verdad y debilitamos la verdad. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra vida, hermanos? ¿Somos leales a la verdad? Esta es una característica. Pablo tenía esa característica. Pablo no debilitó la verdad. Pablo más bien se enfrentaba con doctores, se enfrentaban con todo tipo de religiosos. Pablo no le tenía miedo a nadie, no tenía vergüenza, no tenía temor. Pablo se enfrentaba. Y Pablo dice que debemos de ser imitadores de él, dice que debemos de ser igual que él, debemos de confrontar la verdad a la gente. Y debemos de vivir nuestra vida basada a la verdad. Pablo nos enseña y nos dice que debemos de ser fieles a la verdad. ¿A cuál verdad? A esta que está aquí, hermanos. La palabra revelada y escrita. ¿Y cuándo sabemos que estamos cumpliendo la verdad? Cuando hacemos lo que Jesús nos dijo en Mateo: id por todo el mundo
y predicar la palabra y hacer discípulos. Estamos haciendo discípulos. ¿Cuántos de nosotros a veces se nos dice, hermano, necesitamos gente para ir a discipular? Hermano, necesitamos gente para ir a evangelizar. Hermano, es que necesitamos gente para que nos ayude en esto y en el otro. Y muchos de nosotros ponemos peros y no lo hacemos. Muchos de nosotros decimos, es que hermano, yo no sé mucho, yo no sé hablar en público, hermano, es que yo no sé enseñar. ¿Y sabe por qué decimos eso, hermanos? Porque no nos empapamos de la verdad, porque no estudiamos la verdad, porque no escudriñamos las escrituras. Muchos a veces nos quedamos solamente con lo que estamos escuchando, con lo que nos dicen nuestros hermanos. Muchos nos quedamos con lo que venimos a la escuela dominical un domingo o con lo que venimos y escuchamos un martes. Muchos nos quedamos con lo que nos dicen en una red de hombres. Y con eso nos bastó para toda la semana. Y el resto de los días, ¿de qué queremos empaparnos? ¿De qué queremos enseñarnos nosotros mismos? ¿Cómo yo voy a enseñarle a mis hijos? ¿Cómo yo voy a enseñarle a mi esposa? ¿Cómo voy a enseñarle yo a mi familia? ¿O cómo voy a enseñarle yo a otros si yo no me empapo? Yo tengo que empaparme de la verdad. Y Pablo lo tenía muy claro. Y lo tenía muy calcado en su corazón. Y por eso Pablo decía, debemos de empaparnos de la verdad. No ocultarla, no resistirla y no debilitarla en nuestro corazón. Sexto consejo, o sexta característica que Pablo tenía muy claro, y era la aceptación de la cruz sobre él mismo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Vamos a irnos a Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice que el yo debe morir, el yo no debe existir. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, a declarar a todos cuál sea la dispensión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Ok, hermanos. Pablo primeramente está diciendo, yo el más pequeño de todos, me fue encomendado hablar sobre las buenas nuevas. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Que número uno, yo tengo que reconocer que Cristo Jesús vino por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Número dos, que Cristo Jesús cargó la cruz y que murió clavado en esa cruz y que derramó toda su sangre en esa cruz por ti y por mí. Número cuatro, debo reconocer y aceptar de que Cristo Jesús resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Y debo de predicar lo que Jesús nos encomendó, las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A toda criatura. Entonces, si yo reconozco la obra de Cristo Jesús en la cruz, estoy reconociendo eso sobre mi propia vida. Entonces, todas aquellas cosas que están dentro de mí, yo tengo que dejarlas morir. Y primeramente debe ser Cristo Jesús en mí. Porque si yo reconozco eso, voy a reconocer los peligroso que es la carne en mi propia vida, hermanos. Y vean lo que les estoy diciendo. La carne, mi propia carne, es peligrosa para mi vida espiritual. Es peligrosa para mi servicio en la casa de Dios. Es peligrosa como para mí como hijo de Dios. Es peligrosa la carne. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros, hermanos, nos hemos envenecido en nuestros propios dones, en mi propio yo, en mi propio conocimiento, en mis propias fuerzas, y he dejado de reconocer la verdad de Dios, he dejado a Cristo Jesús, he dejado la cruz para darme mi propia vanagloria.
Y esto ante los ojos de Dios es peligroso y estamos cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hay veces nos decimos que somos, vea, número uno, me creo que soy un ser perfecto. Número dos, me creo que estoy lleno de virtudes. Número tres, creo que tengo muchas capacidades. Número cuatro, me amo a mí mismo. Y hay veces se nos sube tanto esas cosas, hermano, a la cabeza que nos creemos ungidos. Vea qué peligroso es no tener la aceptación de la cruz sobre mí mismo primero. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque he dejado de estudiar la palabra de Dios, he dejado de orar, he dejado de congregarme, he dejado de recordar, número uno, quién fue el que vino a morir en la cruz del Calvario. He dejado de que las cosas que el Dios me ha dado para su servicio, las cosas que Dios me ha dado para su deleite, las cosas que Dios me ha dado para sus propósitos, las he dejado para la vanagloria mía y no para darle la gloria a quien se la merece. Y Pablo esto lo reconoció, porque vea que Pablo decía, yo que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros dejamos de hacer esto y cuando yo tengo la mirada sobre el hombro de otra persona, tengo que tener cuidado porque estoy empezando a creer que yo soy mejor que esa persona. Inclusive puedo empezar a creer que soy mejor y cuidado, hermanos, cuidadito, que no caiga en blasfemia y que no caiga en pecado de creerse mejor y mayor que Dios. Yo no debo desplazar la obra de la cruz, ni debo desplazar al Señor de mi corazón. Es peligroso, hermanos. Es tan peligroso que inclusive hay mucha gente que en hoy día creen que son capaces de hacer las cosas por sí mismos y sabiendo que no es cierto. Porque están siendo incapaces de aceptar la verdad. Estamos viendo tiempos muy peligrosos, hermanos. Estamos escuchando hay veces muchas palabras que son light. Son palabras que no van conforme a la verdad. Son palabras que te dicen que hagas un mal para recibir un bien. Y hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de doctrinas. Porque ahora vamos a ver más adelante lo que Pablo nos está exhortando, lo que mismo Jesús nos está exhortando. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, hermanos, que nosotros nos estamos olvidando de la verdad, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y ahí vamos a este último punto, el discernimiento espiritual. Vayamos de nuevo al pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Porque vea que aquí nos está diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando habla de tiempos peligrosos, está hablando de tiempos peligrosos para mi vida, para los que me rodean. No es solamente, se lo está diciendo a unos cuantos, nos está diciendo a todos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Pablo los vivió y hoy día nosotros lo estamos viviendo. Y no lo digo por lo de la pandemia, hermano, sino por todo lo que se da. Ahora, ¿por qué Pablo nos está dando esto? Nos está dando una advertencia. Por eso nuestro discernimiento espiritual va a venir cuanto más yo me meta a la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra escrita que nos ha sido dada y nos ha sido encomendada, que la estudiemos, que la escudriñemos, para que nos preparemos, para que nuestro conocimiento se engrandezca y podamos entender y podamos abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos y oír y ver de lo que está sucediendo todo a nuestro alrededor y de lo que está pasando y lo que nos están enseñando.
Pablo en Hechos capítulo 20, vamos a ir a Hechos capítulo 20, Pablo nos enseña y nos exhorta y nos da una advertencia. Y no solo Pablo, Pedro también, Jesús también. Pero vea lo que nos dice Pablo aquí en Hechos capítulo 20, 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos, ¿verdad? Aquí Pablo nos está haciendo esta advertencia. Debemos de tener cuidado, hermanos, de lo que nos enseñan. Muchos de nosotros hay veces, cuando escuchamos algo y nos están predicando, decimos, amén, amén, así es. ¿Está seguro usted, hermano, de lo que está enseñando esa persona en el púlpito es la verdad correcta? ¿Estamos seguros si lo que nos están enseñando es la verdad correcta si yo no me meto a estudiar la palabra de Dios? Si yo no la escudriño en mi propia casa, en mi propia vida, en mi intimidad. Estoy seguro de todo lo que enseñan y lo que sale por las televisores o por las radios, ¿están hablando la verdad? Si yo no tengo ese discernimiento espiritual, si yo no me he metido a escudriñar la palabra de Dios, si yo no me he metido de fondo a estudiar la palabra de Dios. Pablo nos está dando una advertencia, dice, tengan cuidado. Jesús en Mateo 24 nos dice, nadie os engañe. Mismo Jesús, que se sabe toda la escritura, el Dios que escribió toda la escritura, que nosotros la tenemos y la conocemos hoy día, el mismo Jesús nos dice que nadie os engañe. Estén atentos sus oídos y sus ojos, su corazón y tu mente. Ven a mí, búscame, estúdiame, prepárate. Entonces, si yo sé todo esto, y por eso lanzo la pregunta que hice al principio, la vez pasada, ¿qué capacitación tengo yo, qué conocimiento tengo yo de la palabra para enseñar a otros si yo no me he aprendido de la palabra? Pedro dijo, ten cuidado de los falsos maestros. Ten cuidado de los falsos maestros, dijo Pedro en sus cartas. Sí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo que empaparme de esto. Yo no debo usar mi libertad o debo usar diciendo que yo ya soy cristiano, que yo ya soy salvo, porque si yo no me empapo de la verdad, si no he vivido la verdad, si yo no la he hecho mía. Una pregunta les lanzo, ¿qué hace un médico? Un médico se prepara, un médico estudia para poder dar bien su medicina, para poder dar bien su receta, para poder dar bien su diagnóstico. ¿Yo qué diagnóstico le voy a dar a una persona o a mis hijos o en mi hogar, en mi familia, si yo no me he preparado, si no estudio, si no me empapo de la verdad? Y el Señor nos demanda de que tenemos de empaparnos de la verdad cada día, de estudiarla, de vivirla, de hacerla mía, de tener una actitud de ser un hijo de Dios realmente como debe ser. Para ir concluyendo, para hacer un resumen mencionales, el carácter del hombre de Dios en esos tiempos peligrosos que Pablo lo tenía presente y él lo tenía en su corazón grabado. Número uno, yo tengo que tener una visión espiritual, que es lo que Dios quiere para mi vida. Número dos, tengo que tener una fe personal. Esa fe personal debe crecer cada día. ¿En qué creo yo? Número tres, yo debo consagrarme cada día más a Dios.
Número 4, debo sujetarme a otros siervos de Dios. Número 5, debo ser leal a la verdad. Número 6, debo tener aceptación de la cruz sobre mi propia vida. Y número 7, debo tener discernimiento espiritual. Porque qué doloroso es, hermanos, que nosotros vivamos un cristianismo ficticio, un cristianismo online, y que yo pierda ese don, ese regalo de Dios, esa gracia, por vivir de esa forma. Eso es tan peligroso, y pienso que eso es más peligroso, mucho más peligroso para mi vida ¿Por qué? Porque estoy decayendo mi corazón. Dice, no volvamos a los tiempos antiguos. Es peligroso volver a caer y vivir en los tiempos antiguos, porque eso lo que me va a traer a mí es muerte, es maldición para mi vida. Por eso debo de cuidarme, hermanos, y debo tener presente estas 7 características de que un hombre de Dios debe estar bien preparado, debe estar bien concentrado en las cosas que Dios nos está demandando que debemos de hacer en nuestra vida. No debo de dar la espalda, no debo de creerme que yo estoy bien y que como estoy bien entonces no debo leer la palabra de Dios, no debo orar, no debo congregarme. No, hermanos, eso no está bien. Lo que mejor es que debemos de tener presente de que yo todos los días debo crecer más. Porque en la palabra del Señor nos enseña que decía en Lucas, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Yo debo hacer lo mismo. Debo crecer en sabiduría cada día más. Debo crecer en la gracia de Cristo Jesús cada día más. ¿Para qué? Para que recibo gracia y doy gracia. Y así puedo enseñar a otros a que vengan al camino del Señor y que tengan esa vida como Pablo y como Jesús quiere que nosotros la tengamos en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor Jesucristo, haber estado en esta noche aquí dando la palabra tuya, amado Dios. Padre Celestial, permita que nosotros cada día estemos preparados para toda buena batalla. Que nuestra fe nunca decaiga, sino que crezcamos cada día más. Que nuestra carne muera cada día más, Señor Jesús, y que le demos cada día más a lo que es espiritual, a lo que tú quieres, a los propósitos tuyos, a tus designios, a vivir dentro de ese propósito y caminar dentro de ese propósito y hacer el propósito tuyo, amado Dios. Yo te pido, amado Dios, de que tú fortalezcas nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Que tu presencia y tu Espíritu Santo siempre esté con cada uno de nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Y que estemos atentos, amado Dios, a andar siempre y a hacer la verdad que tú quieres que hagamos en nuestra vida. Y que caminemos con base a la verdad. Y que andemos con base a la verdad. Y que nuestra vida siempre esté basada en la verdad, Señor Jesús. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos mañana a las 9:45 a nuestro culto de escuela dominical que va a ser por medio de Facebook. Los esperamos que se conecten y que estén con nosotros. Hermanos, no nos olvidemos de traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor, aquí hay una caja que está habilitada para que usted venga y pueda depositar su ofrenda y su diezmo. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches.